Ok, bienvenidos, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy ya nos toca ver el capítulo 5 del curso de CCNA Scaling Networks y vamos a tocar el tema de enrutamiento dinámico. Ok, vamos a empezar entonces un poco la introducción al tema. El enrutamiento es una de las funciones principales de las redes. Hoy día tenemos router, que son dispositivos de capa 3, que se encargan de encaminar los paquetes a través de las distintas redes que se encuentran disponibles. Hay varios tipos de enrutamiento. Hemos visto enrutamiento estático en alguna medida, que se trata básicamente donde el administrador de red es el responsable de determinar cuál es la ruta que debe seguir el paquete. Tenemos el enrutamiento dinámico, que es el que vamos a tocar el día de hoy, donde son los protocolos de enrutamiento que vamos a estudiar el día de hoy, que se encargan de dinámicamente aprender cuáles son las redes remotas a las que podemos acceder, es decir, cuáles son las redes que no están directamente conectadas a mi equipo, que se encuentran conectadas a otros equipos con los cuales estoy intercambiando información que me permite construir, en este caso, una tabla muy importante que se llama tabla de enrutamiento. Por lo tanto, el enrutamiento dinámico lo que pretende en alguna medida es construir una tabla de enrutamiento y para eso intercambia información con otros equipos, vamos a llamarlo vecinos, también le llamamos peers, con los que al intercambiar información se entera y enseña también cuáles son las redes a las que podemos acceder a través de estos equipos. Y este procedimiento, como ya dijimos, es dinámico y tiene la ventaja de que en el caso de que la topología de la red cambie, también se puede determinar una ruta alterna, una ruta adicional a través de la cual puedo acceder a esa red. Entonces, el enrutamiento dinámico tiene la gran ventaja de que si la topología cambia, es capaz de llegar a un estado llamado estado de convergencia, donde el router tiene una ruta adicional a través de la cual puede alcanzar la red, ¿no? Destino, ¿no? Eso es una de las ventajas que tiene el enrutamiento dinámico. Sin embargo, igual que tiene ventajas, tiene también desventajas. Dependiendo de qué protocolo de enrutamiento escojamos, podemos tener latencias o tráfico muy intenso tráficos muy intensos, perdón, en la red, debido a que las actualizaciones son muy abundantes, caso de RID particularmente. Puedo tener alto procesamiento, en este caso puede ser característica de protocolos como de repente Enhanced IGRP y OSPF, y tiene también impacto en el uso de la memoria del dispositivo, lo que significa que yo tengo que escoger o tengo que tener una idea más o menos clara de cuáles son las principales características de los distintos protocolos de enrutamiento. Para eso hoy día vamos a clasificar los protocolos de enrutamiento y vamos a ver cuáles son sus principales características. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Hoy día pretendemos conocer cuáles son las principales características y funciones de los protocolos de enrutamiento dinámico. También vamos a hablar de dos principales visiones que tenemos a la hora de desarrollar enrutamiento dinámico. Una de ellas es el vector distancia, vamos a ver en qué consiste, y también el estado del enlace, que de acá lo vamos a ver también como una alternativa muy buena. Vamos a ver que estos dos pueden convivir juntos, inclusive en una variante que desarrolló Cisco hace unos años, que se conoce como vector distancia mejorado, ¿de acuerdo? Que en realidad es una combinación de vector distancia tradicional y estado del enlace, que son las dos visiones que tradicionalmente han gobernado de alguna manera el mercado de protocolos de enrutamiento. ¿Ok? Vamos entonces ya avanzando con la clase y vamos hablando ya un poco de los distintos tipos de protocolos de enrutamiento que podemos encontrar nosotros en la actualidad. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar un poco al tema de dibujar un poquito aquí y vamos a ver algo más acá. ¿Ok? Acá tenemos los protocolos de enrutamiento dinámico como una primera etapa. Estos se pueden clasificar de dos maneras: los protocolos de gateway interior, los IGPs, y los protocolos de gateway exterior, los EGPs. Pero la pregunta en todo caso, ¿qué cosa es un IGP y qué cosa es un EGP? Para poder responderte con propiedad, yo tengo que tratar de mencionarte un concepto que se llama sistema autónomo. Un sistema autónomo es una agrupación, en este caso, de redes que tienen una administración común. Por ejemplo, una empresa puede tener su propio sistema autónomo. Un provider, Telefónica, Claro, etcétera, también puede tener su propio sistema autónomo. Los protocolos que usamos al interior de un sistema autónomo se conocen como IGPs.
Y los protocolos que sirven para comunicarse, para intercambiar información entre sistemas autónomos, se consideran EGPs. ¿De acuerdo? Ambos protocolos tienen distintas, digamos, prioridades o distintos objetivos. Mientras que con los IGPs yo pretendo rápida convergencia, es decir, quiero rápidamente tener una ruta alternativa. En el caso de que una ruta primaria haya caído, una ruta alternativa debe ser recalculada dinámicamente y lo más rápido posible. Por el lado de los EGPs, el, digamos, objetivo principal es tener un gran control sobre lo que yo voy a intercambiar. Es decir, yo intercambio con otro sistema autónomo cierta información, pero hay información que yo no quiero cambiar, hay información que yo no quiero aceptar. Entonces, todos estos conceptos de cómo controlar lo que enseño y aprendo es el, digamos, principal objetivo de los EGPs. Aquí vamos a encontrar como principal exponente BGP. BGP es el principal exponente. Tu consulta, Arana. No. Vamos a repetir tu consulta nuevamente acá para que se escuche. Calidad de servicio. Calidad de servicio se aplica en todo aquel lugar donde se requiera realmente. Y esto se puede aplicar tanto en los providers como se puede aplicar tanto en los usuarios finales. Me explico mejor. Cuando hablamos de calidad de servicio, usualmente a secas del lado del cliente decimos, ya, es el privilegio de los tráficos de voz y video sobre otros tráficos que tienen mayor resistencia a la latencia. Por ejemplo, los tráficos de base de datos, los que trabajan con TCP, si se pierde un paquetito no hay problema, se reenvía, pero si en voz se pierde un paquete, hay una tragedia. Entonces, yo requiero que los tráficos de voz se prioricen sobre los tráficos de datos. Esa es la idea de calidad de servicio a nivel de un entorno interno, de una empresa, básicamente de un IGP. Del lado del proveedor, usualmente del lado donde están las redes más grandes, es decir, donde se requiere y se utiliza BGP, la visión es otra. La visión es, yo necesito calidad de servicio también aquí, pero con otra visión. Mi visión en ese caso es, mira, ¿sabes qué? Yo quiero diferenciar mi servicio. Yo te voy a vender un enlace de 1 giga, por darte un valor, ¿de acuerdo? Pero te lo voy a vender en 3 sabores diferentes, en cobre, plata y oro. Si te lo vendo en cobre, te lo vendo tal cual. Te lo vendo con plata, te mejoro la latencia. Te lo vendo con oro, te mejoro la latencia y te mejoro, por ejemplo, alguna característica, por ejemplo, adicional. Y esto lo logramos aplicando calidad de servicio. Por lo tanto, calidad de servicio puede tener dos visiones, la visión desde el proveedor y la visión desde el cliente. Y en ambos casos, tanto en los interiores como los exteriores, utilizo calidad de servicio. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen ustedes otra consulta, otra pregunta que hacer. Ok, continuamos. Entonces, esto entonces define dos grandes rublos, los IGPs y los EGPs, y dentro de los IGPs tenemos protocolos que se pueden clasificar como vector distancia, ¿de acuerdo? Y protocolo como estado en enlace, ¿sí? El vector distancia es un protocolo que lo que hace es definir un sentido y una distancia. ¿Qué quiere decir esto? Un vector tiene, si ustedes ven desde el punto de vista matemático, un vector tiene una magnitud y un sentido. Entonces tú me dices, oye, quiero llegar a, no sé, quiero llegar a WON de Miraflores. Ok, mira, son 3 cuadras y bajando hacia Benavides, como quien se va al óvalo de Benavides, por ejemplo, por dar una idea. O como quien se va al óvalo de Higuereta, no sé. Ustedes están dando una referencia, dan un sentido y una distancia. 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras. Lo mismo ocurre con vector distancia. Me dice, por este enlace, 3 saltos. ¿Qué es lo que hace RID, por ejemplo? Me dice, tengo que salir por esta interfase y voy a seguir 3 saltos. Entonces la métrica, vamos a ver después qué cosa es la métrica con la que trabaja RID es saltos. Por otro lado tenemos a los estados del enlace. Estos se fijan mucho en el estado del enlace. Se fijan en alguna característica del enlace. La principal característica del enlace, y es generalmente la característica que de todas maneras incluimos en el cálculo o en la calificación, en este caso del enlace, es el ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda del enlace? ¿Cuán congestionado está el enlace? ¿Cuán fiable es el enlace? Son algunas características que yo puedo medir en el enlace. Pero aquí, para no hacernos problemas, principalmente nos vamos a fijar en
el ancho de banda. Entonces, los protocolos Link State principalmente observan el ancho de banda y calculan de esa manera cuál es el camino más corto en el sentido que tenemos el mayor ancho de banda disponible a lo largo de ese camino. Por lo tanto, el tráfico se va a mandar en el menor tiempo posible. El mayor ancho de banda, menor tiempo posible. Hay una opción que mezcla los dos. En realidad, si ustedes ven esto como evolución, perfecto, pero EIGRP, en la mayoría de materiales que ustedes van a encontrar, inclusive el que tenemos, normalmente lo clasificamos como un protocolo, no les gusta la palabra, por si acaso, no es una palabra que sea agradable a Cisco, híbrido, ¿de acuerdo? No digan híbrido, digan vector distancia, pero vector distancia mejorado. Entonces, Enhanced EIGRP es vector distancia mejorado. Y su característica principal es combinar justamente lo que habíamos comentado hace un rato. El concepto de vector distancia con el concepto de estado en enlace. Y por eso decimos que Enhanced EIGRP, por ejemplo, es un protocolo que tiene que mirar el enlace desde la perspectiva de cuál es su ancho de banda y cuál es su delay. Y en base a esos dos parámetros define la métrica, es decir, califica el enlace. Por lo tanto, este es un mecanismo muy eficiente y vamos a ver más adelante cuando nos toque hablar específicamente de Enhanced EIGRP, que no solamente se fija en eso, sino que incluye también, vamos a decir, la carga del enlace, ¿no? Y también la confiabilidad. Load and reliability, que es en este caso la confiabilidad del enlace. Vamos a hablarlo con mayor detalle. Aquí, como le digo, lo han clasificado como vector distancia. Sí, es vector distancia, pero realmente si ustedes lo miran es vector distancia mejorado. Un exponente típicamente es RIP, que sí es en este caso un protocolo vector distancia, que es el que les comentaba, pero es un protocolo muy antiguo. Junto con RIP en algún momento, con IGRP, perdón, junto con RIP y IGRP en algún momento lideraron el mercado hace unos años, unos 10 años atrás. 2002, 2003 todavía IGRP estaba vigente, pero fue quitándose del camino porque ya era un protocolo relativamente obsoleto. No tenía muchas características requeridas hoy en día. No tenía, por ejemplo, soporte de BLSM, no tenía soporte para classless, que vamos a ver que son requeridos hoy en día por las redes actuales. La evolución de RIP versión 1 se convirtió en RIP versión 2. En realidad no es una evolución significativa, es una evolución un tanto maquillada. Se mejoró, se cambió broadcast por multicast, se le hizo el maquillaje para que soportara classless. La actualización que únicamente enviaba redes, ahora era capaz de enviar también máscara de su red, lo que lo convirtió en classless, ¿no? Pero en esencia el protocolo no cambió mucho, simplemente se le dio una nueva, se lo remozó un tanto para que pudiera seguir siendo una alternativa viable. Por otro lado, y ya por el camino de los protocolos de estado de enlace, encontramos a OSPF principalmente y a ISIS, o Intermediate System to Intermediate System. Estos dos protocolos son protocolos que en realidad nacen casi juntos, nacen como una necesidad del lado del proveedor porque queríamos o necesitábamos manejar múltiples, en este caso o redes más grandes que RIP no soportaba. Entonces, este concepto fue tomado y fue generado por un lado por la IETF o SPF y por otro lado sale lo que es ISIS. ISIS es un protocolo más neutral, multiprotocolo en el sentido de que puede soportar múltiples protocolos de comunicación, por ejemplo, IP versión 6, IP versión 4, naturalmente, obviamente, pero también puede soportar, por ejemplo, SPX, IPX, AppleToll y otros protocolos adicionales, lo que lo hace muy deseable, o lo hizo en algún momento muy deseable a nivel de provider. Lamentablemente perdió vigencia por un tiempo y nuevamente la ha retomado, así que no hay que perderlo de vista. Nuevamente lo ha retomado, pero esta vez del lado del data center. OSPF, por otro lado, es un desarrollo de la IETF, la Internet Engineering Task Force. Eso significa que está muy sesgado con el protocolo IP versión 4 e IP versión 6. ¿De acuerdo? Eso es muy notorio. Es más, OSPF tiene solamente dos versiones vigentes en este momento. La versión 2 que trabaja con IP versión 4 y la versión 3 que trabaja con IP versión 6.
no soporta ningún otro protocolo. Por lo tanto, como dije antes, está sesgado o está amarrado, si ustedes quieren verlo de esta manera, a a IP en general. ¿Ok? No sé si con esto hemos barrido, pero hemos tratado de tener en este caso una visión relativamente rápida de todo lo que es en este caso la taxonomía de los protocolos, en este caso interiores, y me queda todavía pendiente hablar un poquito más sobre los protocolos, voy a borrar esto ya, sobre los protocolos de tipo EGP. Dijimos que los protocolos EGP se dan entre sistemas autónomos y lo que buscamos eventualmente es intercambiar información de manera muy granular, muy fina. Por lo tanto, requerimos atributos que me permitan controlar qué enseño y qué aprendo. Eso es justamente la principal característica de BGP. BGP se considera un vector, protocolo PAC vector. PAP es ruta, vector de ruta. Es decir, no me informa cuántos equipos, cuántos routers voy a saltar para llegar a mi destino, sino me dice, si tú quieres llegar a tal red, tienes que pasar por tal y tal sistema autónomo. Es decir, me informa la ruta que va a seguir mi paquete en función del número de sistema autónomo o de los sistemas autónomos que debo atravesar para alcanzar esa red. Eso es la característica principal, básicamente, y hablando un poquito de BGP, que podemos darles en este instante. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de esta opción. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar ya de routing dinámico, vector distancia. Vamos a hablar ya más formalmente de sus características. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, vamos entonces hablando un poco del funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico con características, en este caso, de vector distancia. Como ya había comentado, vector distancia es un sentido y una magnitud. Eso es un vector. Define un sentido y una magnitud. Hacia tal sentido con tal magnitud. Igual ocurre en el caso de las redes. Decimos cuántos saltos y por qué interfase voy a alcanzar esa red. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Vamos a tratar de manejarlo aquí. En el caso, por ejemplo, de esta red. Si esta red quiere alcanzar a esta otra, deberá mandar su información a través de esta interfase por un salto, ¿no? Dos saltos. Entonces, voy a hacer dos saltos. La red 10400 está a dos saltos de distancia. Y para alcanzar a esa red, ya dije, dar dos saltos, voy a atravesar dos routers y voy a hacerlo a través de mi interfase serial 000, que es mi interfase local, mi interfase de salida. Entonces, la tabla de enrutamiento mostrará que la interfase de salida será la 000 y que la métrica, en este caso que utiliza RIP, será, en este caso, dos saltos. Dos routers que tengo que atravesar para alcanzar mi red destino. ¿Okay? Ese es un poco el esquema de lo que trabajamos a nivel de vector distancia. ¿Okay? Dígame. Sí, el tracer es una herramienta que me puede también determinar la cantidad de saltos que yo voy a alcanzar, pero la información no se maneja a nivel de tracer en este caso, porque recuerda que tracer es una herramienta propia de, en este caso, IP, ¿de acuerdo? Lo que hacemos en realidad acá es que los equipos que están trabajando con, en este caso, RIP, particularmente cada cierto tiempo anuncian su tabla de enrutamiento cada 30 segundos. Entonces, cada 30 segundos yo envío mi tabla de rutas a mi vecino. Entonces, esta tabla de rutas es enviada cada 30 segundos y lo que yo recibo es la visión, la tabla de topología del otro router. Y yo lo digo, si tú lo tienes a un salto y yo tengo que llegar a ti a un salto, entonces esa red queda para mí, ¿a cuántos? A dos saltos de distancia. ¿Okay? No lo hace por el protocolo IP, lo hace básicamente por el propio protocolo de enrutamiento a través de las actualizaciones que estos envían, en el caso de RIP, cada 30 segundos. ¿Y es independiente de la velocidad entre las distancias? Es decir, si estos son enlaces más Ethernet, pero sin embargo hay otra ruta con con tres enlaces o tres datos y de Ethernet. Ese es justamente uno de los problemas que tiene RIP. RIP únicamente visualiza la cantidad de saltos.
¿no? Entonces, si yo tengo una mejor ruta con mayor cantidad de saltos, más rápida porque tiene un mayor ancho de banda, no la voy a ver. ¿Okay? Esa es una de las desventajas. Entonces, cuando hablamos de RIP, yo digo, ¿sabes qué? RIP funciona bien, todavía es un buen protocolo de rotamiento, pero para redes pequeñas que no superan un diámetro de red de más de 15 saltos, es decir, no superan el límite que considera RIP, que considera infinito, que es 16 saltos es considerado infinito, y además, donde todos los enlaces que forman parte de esta topología son básicamente de la misma velocidad. Entonces, al tener todos la misma velocidad, básicamente, ¿de acuerdo? RIP sigue siendo una buena opción. Pero cuando tenemos enlaces, como tú comentas, donde por un camino tengo un mayor ancho de banda y por otro camino tengo un ancho de banda peor o menos óptimo, pero con una menor cantidad de saltos, RIP va a irse por ese camino, por el camino menos óptimo desde el punto de vista de ancho de banda, porque lo único que observa RIP es cuántos saltos hay a mi destino. ¿Y si hay empate, por ejemplo? Si hay empate, en el caso de que hay empate, RIP lo que hace es balanceo de carga, o sea, utiliza los dos caminos. ¿No? Una de las características que vamos a ver más adelante de Enhanced IGRP es que cuando hay empate utiliza los dos caminos y cuando hay dos enlaces más o menos similares pero no iguales, podemos hacer inclusive balanceo de carga sobre redes o sobre rutas no necesariamente equivalentes. Eso solo lo vamos a ver cuando veamos varianza. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna consulta. ¿Sí? Muy bien, avancemos. ¿Cómo funciona? Pues cada router manda anuncios periódicos, cada 30 segundos manda toda su tabla de enrutamiento. Miren ustedes el intenso tráfico que genera RIP. Cada 30 segundos mando mi tabla de enrutamiento. ¿Okay? Eso es un poco complicado si tenemos anchos de banda limitados, porque RIP cada 30 segundos va a usar parte de ese ancho de banda para mandar su actualización. Entonces esto es algo que nosotros eventualmente vemos como no muy bueno, sobre todo en enlaces donde no tenemos ancho de banda abundante. Entonces, lo que hacemos es recurrir eventualmente a otro protocolo de rotamiento, por ejemplo, Enhanced IGRP o SPF, que tienen una ventaja en el sentido de que solamente mandan actualizaciones cuando hay un cambio en la topología. La desventaja que tienen es que tienen un impacto fuerte, mediano o fuerte, en el procesamiento y en la memoria. Pero no lo mezclemos todavía, vamos a hablar de ellos con detalle en algún momento. De momento estamos hablando de vector distancia. Vector distancia, insisto, manda su topología, su tabla de enrutamiento, la manda cada 30 segundos. Esto crea un problema. Esto crea un problema desde el punto de vista de que RIP o los protocolos vector distancia en general, para no personalizar el tema, están, digamos, de alguna manera vinculados a una propensión a bucles de enrutamiento, una propensión a escoger la ruta por debajo de lo óptimo, una propensión que tenemos que evitar y para eso aplicamos algunos mecanismos que son 5 mecanismos que nos permiten evitar justamente esta propensión. Una de ellas se llama Split Horizon, Arging Updates, actualizaciones urgentes, envenenamiento de ruta reverso. Ya en castellano tenemos también por ejemplo, split, horizonte dividido, que ya lo mencioné hace un rato en inglés, ¿no? Salto al infinito, que es cuando tengo una red que está muy lejos y considero que por lo tanto es inalcanzable. El caso de RIP es 16 saltos. Cualquier red con 16 o más saltos se considera inalcanzable. Entonces, estos mecanismos se aplican con la intención de reducir la propensión de los protocolos de enrutamiento vector distancia en bucles, ¿no? Pero tienen un efecto negativo. Si bien protegen el proceso de que se produzcan bucles de enrutamiento, generan el problema de que hacen la convergencia muy lenta. Entonces, RIP, por ejemplo, puede converger en 7 minutos, ¿sí? Es un tiempo sensiblemente alto. Entonces, tienen esa desventaja. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna opción. Todos los protocolos en general tienen la ventaja de que cuando hay un cambio de la topología, buscan la rápida convergencia. Lamentablemente, RIP, por su propensión, o los protocolos vector distancias, por su propensión a bucles de enrutamiento, tienen un tiempo de convergencia elevado. ¿Ok?
Esa es la opción. Tenemos una comparativa en esta tabla que nos permite visualizar la comparativa entre dos protocolos que son RID versión 2 e IGRP. Realmente es una comparación un tanto desigual, ya que Enhance IGRP es un protocolo que no mira únicamente número de saltos, sino que además considera el ancho de banda y el retardo del enlace para calcular cuál es la mejor ruta. O sea, por lo tanto, no es tan buena la comparación. Sin embargo, vamos a destacar algunas características interesantes en alguna medida. Por ejemplo, en el caso de los protocolos de enrutamiento, tenemos, por ejemplo, que ya la mayoría ha descartado el uso de broadcast y en su lugar, utiliza multicast. Esto aplica tanto para la versión de RID versión 1 y versión 2 y para la IGRP e Enhance IGRP respectivamente. Como pueden observar ustedes, hemos cambiado broadcast, lo hemos cambiado por multicast. Hemos cambiado esto por multicast. ¿Ok? Lo demás, como se habrán dado cuenta, para el caso de la versión antigua, RID 1 y IGRP, en el caso de RID versión 2 y IGRP, se han habilitado. Vamos a ver qué cosa significa. Admite, en este caso, una función llamada BLSM. ¿Pero qué cosa es BLSM? BLSM es Variable Length Select Mask. Significa que ahora yo voy a poder utilizar máscaras de longitud variable. Las rutas que yo voy a anunciar van acompañadas de su máscara y por lo tanto ya no voy a considerar la ruta en base únicamente a la clase a la que pertenecen. Esto permite que yo tenga, digamos, una mejor visión de la red. Aparte de eso, también esto juega o esto ¿cómo se llama? Se condice o se usa también en combinación con esta otra opción, que es la sumarización. Si bien es cierto, la sumarización es una alternativa que me permite agregar varias rutas en una sola, en algunos casos, sobre todo en el caso de que utilice subredes, hasta la versión 12.4, eso ya no es cierto en la versión 15, en el caso de Enhance IGRP se usaba la autosumarización. A partir de la versión 12, superior a la 12.4, 15 en general, ya la sumarización automática se deshabilita. ¿Ok? Está deshabilitada en IGRP, pero sin embargo yo la puedo controlar, la puedo digamos, habilitar en el caso de que lo necesite. No puedo habilitar la sumarización automática y también puedo en ambos casos definir una sumarización en el caso de Enhance IGRP a nivel de cada interfase, por ejemplo. Es una buena noticia porque no tengo que hacerlo en puntos específicos. Por otro lado tenemos el soporte para CIDR. CIDR es Classless Interdomain Routing. Eso significa CIDR. El enrutamiento sin clase. Sobre todo en redes de proveedor con una muy fuerte cantidad de redes, puede suceder que yo tenga múltiples redes del tipo, por ejemplo, 192.168.10.20.30.40.40, son redes completas. Y lo que voy a hacer, son todas slash 24, y lo que voy a hacer yo es tratar de simplificarlas. Y entonces yo puedo convertirlas en un enrutamiento, en este caso sin clase. No voy a basarme en la clase C a la que pertenece, no voy a ponerle una máscara distinta. Por ejemplo, puedo poner 192.168.10 o 00 slash, no sé, 64, slash 20. Estoy haciendo una especie de supernet. CIDR admite eso. Los protocolos de enrutamiento que soportan CIDR admiten eso. Y es una característica, en este caso, tanto de IGRP y de RID versión 2. Y por último, la autenticación. La autenticación es un mecanismo que me permite evitar que un equipo se una a un dominio RID o a un dominio IGRP de manera, digamos, automática. Necesita también habilitar la autenticación, las contraseñas de autenticación. Ojo, una cosa es autenticación y otra cosa es encriptamiento. La información no va cifrada. Lo que vamos a hacer es simplemente garantizar la identidad del ente, del vecino, del peer con el que estoy estableciendo vecindad. Y para eso, él y yo tenemos que conocer una contraseña común. Eso es autenticación. No lo confundan con encriptamiento. ¿Ok? Muy bien, hemos revisado ya esto. Vamos a continuar.
Y vamos a hablar ahora del estado en enlace. Yo aquí hablaría usualmente de un estado intermedio, ¿no? Que es la combinación entre vector distancia y estado en enlace, que ya mencioné yo hace un rato. Considero que encaja perfectamente allí EIGRP. EIGRP, por muchos años, muchos manuales lo llamaban protocolo híbrido porque combinaba características de vector distancia y características de link state. Hoy día se prefiere llamarlo protocolo vector distancia, pero mejorado, porque incluye esas características, ¿no? Esa es la variante. Entonces, hay una especie de punto intermedio que es donde debería encajar EIGRP. Saltando este comentario, dejándolo de lado, vamos a entrar a hablar de OSPF. OSPF es un protocolo link state, es decir, se mira el estado de enlace y el estado de enlace se mira en base al ancho de banda. ¿Cómo hacemos eso? Pues le asignamos un costo a cada enlace. Ese costo es un valor que me permite comparar los enlaces y determinar también cuál es la ruta con menor costo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en esta gráfica, a cada enlace se le ha asignado un costo. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, tenemos 20, 2, 10 y acá 2. Entonces, si por ejemplo yo quiero llegar de esta red a esta otra, y si yo sigo este camino, es 20 más 20 más 2, es decir, 32 el costo. Y si sigo otro camino, si voy desde esta red por este otro camino para aquí, yo tengo que ver cuál es el costo. Esto es 20, ¿de acuerdo? Más 10 más 2. Hay un empate. Por lo tanto, aquí OSPF hará balanceo de carga sobre estos dos caminos. Pero existe un tercer camino. Exacto. Existe un tercer camino. Y en este caso vamos a colocarlo con otro color aquí, vamos a usar el color negrito. Es 5 más 10 y nuevamente más 10. Y finalmente, todos al final usan el valor de la red de destino. Entonces, acá yo tengo 5 más 10, 15, más 10, 25, más 2, 27. Comparados con los 32 que hay acá, este camino ganó. Entonces, el camino elegido, el camino que voy a usar para alcanzar la red, el camino que no hay opción, porque es el mejor, es para alcanzar desde aquí hasta aquí. El mejor camino es por aquí. Así yo alcanzo a esta red. ¿Se entendió la idea? Eso lo hace OSPF asignando un costo a cada enlace. Y el costo se va a basar en un bandwidth de referencia, que es 10 a la 8, ¿ya? Que es 100 megabits, que es considerado la mejor velocidad, que es la que voy a considerar como parámetro de referencia. Esto ya no es tan cierto hoy en día y vamos a tener que cambiar esa visión en alguna medida, y por eso es que muchas veces yo sugiero que en las interfaces nosotros modifiquemos el costo a través del comando IP o SPF cost, que me permite asignar un costo a mi criterio. Eso lo hago usualmente en el caso que tenga enlaces de mayor velocidad a fase Ethernet, que hoy en día en las redes locales es común tener esa velocidad. Entonces, por ahí les comentaba eso y ya tenemos entonces una idea de cuáles son los caminos. Ahora, en el caso particular de OSPF utiliza un protocolo, un algoritmo, que es el algoritmo Dijkstra. El algoritmo Dijkstra fue desarrollado justamente por un matemático con ese apellido. Ese matemático desarrolló este algoritmo y fue absorbido o tomado por la IETF para desarrollar, en este caso, OSPF. ¿De acuerdo? IS también lo utiliza. ¿De acuerdo? La diferencia en esencia es de que es multiprotocolo, a diferencia de OSPF, que únicamente trabaja con las variantes del protocolo IP versión 4 e IP versión 6 de momento.
una característica interesante que también compartimos con Enhanced IGRP. Por eso le decía que Enhanced IGRP es un protocolo híbrido, ¿no? Aunque no les guste el nombre, vamos a decir en todo caso vector distancia mejorado. Una característica importante es las actualizaciones que se dan. Cada cierto tiempo yo voy a mandar actualizaciones en el caso de vector distancia. Cada 30 segundos. Y eso puede saturar el ancho de banda de la red en redes donde el ancho de banda es escaso. OSPF y Enhanced IGRP no hacen eso. Enhanced IGRP y OSPF, si bien es cierto, durante la fase inicial inundan la red con actualizaciones, una vez que llegamos a un estado ideal de convergencia, ya no mando actualizaciones. Es decir, dejo de mandar información de enrutamiento. Y solamente voy a mandar nuevamente información de actualización de enrutamiento cuando exista un cambio en la topología. Quiere decir, cuando una red cae o cuando una nueva red aparece. Si se produce un cambio, entonces sí voy a tener que hacer una inundación de tráfico para que todo el mundo lo conozca, que conozca la existencia de esta nueva red y cómo alcanzarla. Pero si no, no lo hago. Perdóname. Normalmente este proceso tiene un ciclo máximo de media hora, 1800 segundos. Cada 1800 segundos hay una pequeña revisión para ver cómo estamos. Pero normalmente, mientras no haya cambio en la topología, no se mandan actualizaciones. No, no es necesario. Esto es normal. O sea, no hay que programarlo. Esto por sí mismo se han desarrollado mecanismos que el propio OSPF determina en qué momento si quiere hacer una, digamos, revisión de su estado. Y es más, esta revisión del estado que se da cada 1800 segundos, ¿de acuerdo? Solo se da con pequeños tráficos, que son los LSA, de alguna manera summary, que permiten validar que mi resumen es el correcto. Por lo tanto, no hay un intercambio intenso de tráfico y se podría dar perfectamente en cualquier momento. ¿Ok? Sin embargo, lo menciono, se da cada 30 minutos, 1800 segundos, y van también registrándose a través de un valor de registro que va cambiando con cada actualización. ¿Ok? Así que eso lo maneja internamente OSPF. Y en general, en este nivel del curso, o en este nivel del aprendizaje, podemos afirmar que solamente existen actualizaciones cuando hay un cambio en la topología. ¿De acuerdo? Pero él se da cuenta cuando está enviando un paquete a esa separada. Es por el mismo a hacer esta evolución. Si una nueva red aparece o si un enlace cae, hay un cambio en la topología. Después, no hay ninguna necesidad de enviar actualizaciones. Ojo, no confundas una actualización, que es una información nueva, que va a requerir un recálculo, ¿no?, de parte mía. Oye, ha llegado una nueva variante, entonces tengo que recalcular para ver qué rutas tengo disponibles otra vez. Simplemente una actividad de, digamos, una especie de keep alive que me permite decir, todo está bien, ¿no? Por ejemplo, las interfaces cada 10 segundos mandan un keep alive para ver que todo está bien. Si dejo de recibir keep alive, yo me doy cuenta que la interfaz se ha caído. Pero eso no es una actualización, es simplemente un pequeño tráfico que me permite ver que todo está correcto. Eso es lo que ocurre cada 30 minutos. ¿De acuerdo? Exacto, como una validación que todo está ok. Y no envía actualizaciones salvo que exista un cambio en la topología. Y esto significa que una nueva red aparezca o que una red que ya estaba vigente desaparezca. ¿Ok? Perdóname. Digamos que hay una intensidad muy fuerte de tráfico de actualizaciones durante la fase inicial. Es decir, cuando los routers todavía no tienen idea de qué redes están disponibles. Pero una vez que ya se tiene la información, lo único que mandamos nosotros son las nuevas, digamos, redes. O sea, no te mando toda mi tabla. Lo que te mando nada más es la diferencia. Por eso decimos que tanto en el caso de OSPF como en el caso de Enhanced IGRP, nosotros mandamos actualizaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Lo que significa que el tráfico que va a generar esta nueva actualización, cuando ocurra, no es significativamente alto como para que peligre el tráfico de datos sobre el enlace.
No sé si con eso respondí tu consulta. ¿Ok? Ahora, una característica propia de OSPF es el hecho de que él no recibe, como ya se habrán dado cuenta, yo no envío mi tabla. Lo que yo mando a mi vecino es la información de la red que yo tengo y del costeo de los enlaces que tenemos en común. Nos ponemos de acuerdo en el costo. Pero yo no le mando la mejor red. ¿Qué sucede entonces? Que cada uno de los routers que forma parte de la topología o del dominio OSPF, lo que va a hacer es aplicar sobre esa información un algoritmo. Y ese algoritmo va a extraer las mejores rutas libres de bucles, que en este caso son conocidas como el árbol SPF. Y ese árbol SPF es el que vamos a inyectar o que vamos a colocar dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Ese es el proceso. Entonces, en realidad podemos decir que primero formamos vecindad, intercambiamos información, llegamos a un estado de convergencia. Una vez que todo el mundo tiene las rutas, todas las rutas disponibles o la topología del dominio de OSPF, aplico el algoritmo dicha, extraigo las mejores rutas, elimino los bucles y esa información la inyecto dentro de la tabla de enrutamiento. Ese sería el resumen. ¿Qué beneficios tenemos cuando hablamos de protocolos de estado de enlace en general? Bueno, rápida convergencia, que no se propaga toda la información, sino solamente cuando se produce un cambio, y utilizamos un concepto que me permite manejar mucho mejor el tema por partes, ya que yo puedo dividir en áreas y en cada área yo voy a manejar una cantidad o un proceso de actualización que permite hacer que el proceso sea mucho más eficiente que si fuera una sola gran área. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Ya lo había adelantado. Impacto en la memoria y impacto en el procesador, principalmente, ¿no? En algunos casos, al inicio, como ya dije también, se puede producir anchos de banda o congestión en el ancho de banda, pero suele ser un periodo corto y suele ser un periodo únicamente que se produce, o un efecto que se produce únicamente durante el inicio, es decir, durante la fase inicial de establecimiento de vecindad. ¿Ok? Dime. Ya tengo mis rutas disponibles hechas, ¿no? Ya tienes tus rutas disponibles. ¿A través de quién? De OSPF, ya, de un protocolo también. Perfecto, sí. Pero digamos, uno de los routers empieza a una de las interfaces a apagarla y a subirse intermitentemente. Ya, eso se llama flapping. Eso se llama flapping. Cuando una interfase levanta y cae, hace flapping. Detecta una variante que está una ruta se está apagando. Exacto, pero también entiende que cuando cae, que es cuando se enciende que ha vuelto a entrar. Eso es negativo, es un problema muy, muy serio. El que una interfase flapping o flapee dentro de una topología cualquiera, tanto SPF como Enhanced GRP, una topología cualquiera, va a generar, por ejemplo, en el caso concreto de OSPF, que cada vez que una interfase se reporte como activa, se anuncie. Cuando se recaiga, lo anuncie. Y esto implica que voy a mandar esa información a mis demás routers, a mis routers vecinos. Y cada uno de ellos va a iniciar nuevamente el recálculo del procesamiento de SPF. Eso es muy, 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 digamos, negativo. Ahora, ya habiendo entendido, viene tu pregunta, supongo. No, sí va a impactar, pero hay un mecanismo. Vamos a tener en cuenta que lo que acabas de comentar es negativo. Nos va a generar una inconveniencia porque el OSPF va a mandar a sus vecinos que se cayó el enlace y los vecinos van a empezar a calcular ahora, o ya se cayó, hay que buscar una ruta alternativa. Y de pronto, después de muy poco tiempo, 5 o 10 segundos, manda otra vez un mensaje indicando de que el enlace ya se recuperó y eso va a obligar a sus vecinos otra vez a recalcular nuevamente el procedimiento. Esto es, para evitar que esto impacte en toda la red, lo que se hace es dividir la red en áreas que encapsulan este tipo de evento. Entonces, vamos a hablar, cuando hablemos ya netamente de OSPF, que OSPF es un protocolo de tratamiento que tiene un diseño jerárquico, dividido en áreas, y donde si hay una interfase que flapea, únicamente va digamos, a afectar
al área donde esto se produce y no a toda la red. Esa es la técnica que usamos para reducir o minimizar el impacto que este tipo de, digamos, evento puede producir en un protocolo de enrutamiento como OSPF. ¿Ok? Listo. Entonces avanzamos. Ya con esto terminamos. El tema era cortito. Vamos al resumen. Hoy día hemos hablado de protocolos de enrutamiento. Hemos hablado básicamente de las principales características que estos tienen. Hemos hablado de vector distancia, hemos hablado de link state, hemos hablado también de pack vector, que es en el caso de BGP, que son los protocolos que hemos definido como los dos primeros casos interiores o IGPs, y en el caso de BGP concretamente como un protocolo exterior o EGP, ¿no? Exterior Gateway Protocol. Estos protocolos, en este caso, tienen como finalidad principal que yo aprenda cuáles son las redes remotas a las que yo puedo alcanzar. Y acá hay algunos conceptos que debemos tener claros. Algunos de ellos son, por ejemplo, el tema de qué cosa es VLSM, qué cosa es classless, ¿no? Que es importante, qué cosa es CIDR, que hemos visto en el curso. Y por otro lado, también tenemos que tener, digamos, claro algunos conceptos que también vamos a desarrollar un poquito más adelante, como son, por ejemplo, el tema de convergencia. ¿Qué significa que la red ha convergido? ¿Qué significa que estamos en convergencia? Significa que todos los routers han intercambiado la información de enrutamiento suficiente para que ellos tengan ya una visión clara e idéntica de la topología de red en la que están o del dominio del protocolo de enrutamiento, el dominio OSPF, el dominio IGRP, esa área donde IGRP o SPF trabajan o dominan, ese es el dominio, OSPF o IGRP. Allí ya yo tengo una idea muy clara de todas las redes que hay disponibles. ¿De acuerdo? El otro concepto que es importante, que también lo hemos insinuado hoy día, es métrica. La métrica es la calificación que yo le doy al protocolo de enrutamiento, a los enlaces, que cada protocolo de enrutamiento asigna a los enlaces, y esto permite que yo pueda comparar los enlaces y pueda eventualmente, como vieron hace un rato en el ejemplo de OSPF, determinar cuál es la mejor ruta. No importando si tiene más o menos saltos en el caso de OSPF, sino cuál es la mejor ruta desde el punto de vista de mejor comportamiento de los enlaces desde mi origen hasta mi destino, incluyendo el destino.